¿Sabías que tu espíritu tiene la capacidad para eliminar cualquier tentación que se ponga delante de ti? No reducirla, no administrarla, no sobrevivir a ella apenas con las uñas. Eliminarla, completamente. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice cada página de las Escrituras. Lo dice la vida de hombres y mujeres que caminaron con Dios antes que nosotros, y que descubrieron algo que la mayoría de los creyentes de hoy nunca ha encontrado, porque nadie se los ha enseñado de esta manera. El problema no es tu voluntad. El problema no es cuántas veces has orado. El problema no es si amas a Dios o no. El problema es que ningún pastor te ha enseñado a entrenar lo que llevas dentro. Y un espíritu sin entrenamiento, por más sincero que sea, por más buenas intenciones que tenga, va a perder frente a la tentación una y otra vez, no porque Dios lo haya abandonado, sino porque hay un proceso que todavía no ha comenzado. Hoy comienza ese proceso. Hoy vamos a entrar juntos a uno de los temas más urgentes, más mal entendidos y más transformadores que existen en toda la Escritura. Cómo entrenar tu espíritu para vencer la tentación. No como teoría, no como lista de pasos religiosos, como una verdad bíblica, profunda y práctica, que cuando la entiendas de verdad, va a cambiar para siempre la forma en que enfrentas cada batalla. Pero antes de hablar de entrenamiento, necesitamos hablar de algo que muy pocos creyentes entienden con claridad, y es esto: ¿qué es exactamente el espíritu humano? Porque si no sabes qué es lo que estás entrenando, todo lo que hagas después va a ser en vano. Vas a estar golpeando en el aire. Vas a estar orando sin dirección. Vas a estar haciendo esfuerzo espiritual sin saber exactamente dónde aplicar la fuerza. La Biblia enseña que el ser humano está compuesto por 3 dimensiones inseparables. Pablo lo dice con una claridad extraordinaria en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, cuando escribe: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Espíritu, alma y cuerpo. 3 dimensiones. 3 niveles de existencia humana. Y cada uno de ellos funciona de una manera distinta, tiene necesidades distintas y enfrenta la tentación desde un ángulo completamente diferente. El cuerpo lo conoces bien. Es lo que ves cuando te miras al espejo. Es lo que sientes cuando tienes hambre, cuando tienes frío, cuando estás cansado. El cuerpo tiene apetitos naturales, apetitos que Dios mismo diseñó y que en sí mismos no son pecado. El hambre no es pecado. El deseo sexual dentro del matrimonio no es pecado. El descanso no es pecado. El cuerpo fue creado bueno. El problema no es el cuerpo. El alma es más compleja. El alma es la sede de tus emociones, de tu voluntad, de tu mente, de tu personalidad. El alma es donde sientes amor, donde experimentas miedo, donde tomas decisiones, donde construyes tu identidad. El alma es la interfaz entre el espíritu y el cuerpo. Es el puente. Es el lugar donde se libran muchas de las batallas que crees que son espirituales, pero que en realidad son emocionales, mentales, psicológicas. Y luego está el espíritu. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes se pierden. El espíritu es la parte más profunda de tu ser. Es la parte que fue creada directamente por Dios para tener comunión con Él. El espíritu es la dimensión de tu existencia que trasciende lo natural, que percibe lo sobrenatural, que se conecta con Dios de una manera que ni el cuerpo ni el alma pueden alcanzar. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu y que los que le adoran deben adorarle en espíritu, y en verdad, como lo dice Juan capítulo 4 versículo 24, está hablando de esta dimensión. Tu espíritu es la parte de ti que puede tocar a Dios, y también es la parte que, cuando está entrenada, puede resistir cualquier cosa que el enemigo ponga delante de ti. Ahora bien, ¿por qué digo que puede resistir cualquier cosa? No lo digo por optimismo religioso. No lo digo para motivarte a seguir adelante. Lo digo porque hay una verdad bíblica que, una vez que la entiendas, va a cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo en medio de la tentación. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo escribe algo que es absolutamente fundamental para entender este tema. Dice: «Digo, pues, andad en el Espíritu,
y no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Léelo de nuevo con cuidado. El deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne. Hay una oposición activa, constante, inevitable entre estas dos fuerzas que conviven dentro de ti. Y aquí está la clave que cambia todo. Pablo no dice que la carne y el espíritu son iguales en fuerza. No dice que están en un empate eterno. Dice que si andas en el espíritu, no satisfarás los deseos de la carne, lo que significa que cuando el espíritu está activo, cuando está fuerte, cuando está entrenado, la carne no tiene poder suficiente para imponerse. ¿Lo entiendes? No es una batalla entre dos fuerzas iguales. Es una batalla en la que uno de los dos contendientes puede ser fortalecido hasta el punto en que el otro simplemente no puede ganar. Y ese contendiente que puede ser fortalecido, eres tú. Es tu espíritu. Es lo que llevas dentro y que todavía no has aprendido a desarrollar de la manera correcta. Pero hay algo más que necesitas entender sobre la tentación antes de hablar del entrenamiento. Porque la tentación no es lo que la mayoría de los creyentes cree que es. La mayoría de los creyentes cree que la tentación es un ataque externo, que viene de afuera, que el diablo aparece, pone algo delante de ti, y tú tienes que decidir si lo tomas o no. Y eso es parcialmente cierto, pero es una imagen incompleta que te deja en una posición mucho más vulnerable de lo que deberías estar. Santiago, el hermano del Señor, escribe en el capítulo 1 de su carta, versículos 13 al 15, algo que necesitas grabar en tu corazón. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mira con cuidado ese versículo. Santiago dice que la tentación no viene de Dios. Eso lo entendemos, pero también dice algo que es más difícil de aceptar. Dice que la tentación opera a través de tu propia concupiscencia. Tu propia concupiscencia, tu propio deseo. Eso significa que la tentación no es únicamente un ataque desde afuera, es una respuesta desde adentro. El enemigo no puede hacerte pecar si no hay algo dentro de ti que responda a lo que él ofrece. La carnada solo funciona si el pez muerde, y el pez no muerde si no tiene hambre de lo que la carnada ofrece. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que el campo de batalla no está solamente en el mundo que te rodea. El campo de batalla está dentro de ti. Y eso, lejos de ser una mala noticia, es en realidad la mejor noticia que podrías recibir hoy, porque significa que tienes acceso al campo de batalla. Significa que puedes trabajar en el terreno donde se decide la guerra. Significa que el entrenamiento es posible, es necesario, y es exactamente lo que Dios diseñó para que hagas. Santiago describe un proceso en ese versículo. Un proceso de 3 etapas. Primero, la atracción. El deseo es atraído por algo externo. Segundo, la seducción. El deseo es engañado, convencido de que lo que ve es bueno, seguro, satisfactorio. Tercero, la concepción. El deseo acepta la propuesta y se une a ella, y de esa unión nace el pecado. Es un proceso, no es instantáneo. Hay un momento de atracción, luego un momento de seducción, luego un momento de decisión. Y en cada uno de esos momentos, un espíritu entrenado puede intervenir y cortar el proceso antes de que llegue al final. Esto es crítico. Escúchame bien. La tentación no es un instante, es un proceso. Y los procesos pueden ser interrumpidos. Un espíritu sin entrenamiento llega al momento de la decisión sin haber procesado nada de lo que pasó antes. Y entonces la decisión ya está tomada casi sin que se dé cuenta. Pero un espíritu entrenado reconoce la atracción en el primer momento, identifica la seducción en el segundo, y actúa antes de llegar al tercero. Esa es la diferencia entre caer y no caer. No es fuerza de voluntad, es velocidad de reconocimiento, y esa velocidad se desarrolla con entrenamiento. Ahora llegamos al corazón de todo este mensaje. ¿Qué significa exactamente entrenar el espíritu? ¿Cómo se hace? ¿Qué proceso sigue?
¿Qué dice la Biblia sobre esto? El apóstol Pablo usa en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, una palabra que en el griego original es gimnazo. Gimnazo. Esa misma palabra de la que viene nuestra palabra moderna gimnasio. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, ejercítate, entrénate, disciplínate. Trabaja en esto con la misma intensidad, con la misma constancia, con la misma metodología con la que un atleta trabaja su cuerpo. Y luego, en el versículo siguiente, dice algo que establece la prioridad correcta, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Eso no significa que el ejercicio físico sea malo, significa que tiene un alcance limitado. Puedes tener el cuerpo más fuerte del mundo y aún así ser esclavo de la pornografía, de la ira, de la amargura, del orgullo. El cuerpo entrenado no salva el espíritu, pero el espíritu entrenado transforma todo lo demás. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, lo abarca todo, lo penetra todo, lo cambia todo. Entonces, ¿cómo se entrena? Pablo usa la palabra gimnazo, que en el contexto griego describía el entrenamiento de los atletas olímpicos. Y eso nos dice tres cosas fundamentales sobre lo que es el entrenamiento espiritual. Lo primero que nos dice es que el entrenamiento es progresivo. Ningún atleta llega al estadio olímpico el primer día. Empieza con pesos pequeños, con distancias cortas, con tiempos lentos, y va aumentando gradualmente la carga hasta que su cuerpo puede manejar lo que al principio habría resultado imposible. El entrenamiento espiritual funciona exactamente igual. No se espera que puedas vencer las tentaciones más grandes desde el primer día. Se empieza por reconocer las pequeñas, se empieza por identificar los patrones, se empieza por obedecer en las cosas aparentemente insignificantes, y esa obediencia en lo pequeño va desarrollando en tu espíritu una musculatura que con el tiempo puede enfrentar cosas que hoy parecen imposibles. Jesús lo dijo de una manera diferente, pero con el mismo principio en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad en lo pequeño no es una condición para alcanzar algo más grande. Es el mecanismo que te hace capaz de manejar algo más grande. Es el entrenamiento. Cada vez que dices no en lo pequeño, tu espíritu se hace más fuerte. Cada vez que eliges a Dios en el momento en que nadie te ve, en el momento en que nadie te aplaudiría ni te condenaría, en ese momento tu espíritu gana terreno que el enemigo ya no puede recuperar. Lo segundo que nos dice la imagen del entrenamiento atlético es que el entrenamiento requiere resistencia. Los atletas griegos no entrenaban en condiciones cómodas. Entrenaban bajo presión, bajo calor, bajo fatiga. El músculo no crece en el descanso, crece en el esfuerzo. La fibra muscular se fortalece porque se rompe y se repara, y cada reparación la hace más fuerte que antes. El espíritu humano funciona con una lógica similar. No se fortalece en la ausencia de tentación, se fortalece en el enfrentamiento de la tentación. No en la caída, sino en la resistencia. Santiago lo dice en el capítulo 1 de su carta, versículo 2 al 4, con una frase que a veces nos resulta difícil de aceptar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo. No dice tened por inevitable la prueba. No dice resignaos a la prueba. Dice tened por sumo gozo. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el griego, esa palabra paciencia es upomone, que no significa simplemente aguantar. Significa resistencia activa bajo presión. Significa la capacidad de mantenerse firme mientras la presión intenta doblegarte. Eso es lo que produce la prueba. Y eso es exactamente lo que necesita tu espíritu para vencer la tentación. Esto cambia completamente la manera en que ves los momentos de tentación. Cada vez que enfrentas una tentación y la resistes, no es solamente una victoria sobre el pecado, es una sesión de entrenamiento, es una repetición en el gimnasio del espíritu. Es tu espíritu ganando fuerza, ganando velocidad de respuesta, ganando la capacidad de reconocer más rápido la siguiente vez.
El enemigo cree que te está atacando, pero si tienes esta perspectiva, cada ataque suyo se convierte en una oportunidad de entrenamiento para ti. Eso es lo que Pablo llama tener más que suficiente. Eso es lo que significa ser más que vencedor. Lo tercero que nos dice la imagen atlética es que el entrenamiento requiere un método. Los atletas griegos no llegaban a entrenar y hacían lo que se les ocurría en el momento. Tenían un sistema, tenían un entrenador, tenían una rutina, tenían una dieta, tenían un protocolo. El entrenamiento sin método produce agotamiento, no fuerza. Y en el terreno espiritual, eso explica por qué muchos creyentes se esfuerzan muchísimo y aún así no avanzan. Están esforzándose sin método, están siendo sinceros sin estrategia. Y la sinceridad sin estrategia puede mantenerte en el mismo lugar durante años. ¿Cuál es entonces el método que la Biblia establece para entrenar el espíritu? Aquí es donde vamos a entrar en el núcleo de todo lo que te quiero enseñar hoy, y te pido que escuches con toda la atención que puedas, porque lo que vamos a ver en los próximos minutos no es teoría. Es un sistema que está en la palabra de Dios, que ha sido probado por siglos de hombres y mujeres que lo aplicaron y que transformó sus vidas de maneras que todavía hoy nos inspiran. El primer elemento del método es lo que podemos llamar el ayuno de la reacción. No el ayuno de comida, aunque ese también tiene su lugar y su importancia. El ayuno de la reacción es algo diferente. Es la práctica deliberada de pausar entre el estímulo y la respuesta. En el mundo moderno, vivimos en una cultura de reacción inmediata. Todo nos pide una respuesta instantánea. Las redes sociales, los mensajes de texto, los correos electrónicos, las noticias, todo está diseñado para que reacciones antes de pensar. Y esa cultura de reacción inmediata es el terreno perfecto para que la tentación opere, porque la tentación también quiere tu reacción inmediata. Quiere que actúes antes de que tu espíritu tenga tiempo de procesar lo que está pasando. El proverbio dice en el capítulo 29, versículo 11, «El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la sosiega. Da rienda suelta. Eso es reacción sin filtro. Eso es lo que hace un espíritu sin entrenar. Reacciona. El sabio, en cambio, sosiega». El verbo hebreo que se usa ahí es shabar, que tiene la idea de contener, de retener, de guardar. El sabio no es el que no siente la ira. El sabio es el que siente la ira y tiene la capacidad de no darle rienda suelta inmediatamente. Esa capacidad de contener no es represión emocional, es gobierno espiritual. Es la diferencia entre ser gobernado por lo que sientes y gobernar lo que sientes. ¿Cómo se practica el ayuno de la reacción en términos concretos? Se practica exactamente así. Cuando aparece el estímulo de tentación, antes de actuar, introduces una pausa deliberada. En ese momento de pausa, respiras. En ese momento de pausa, reconoces lo que está pasando. En ese momento de pausa, le das espacio a tu espíritu para hablar antes de que tu carne actúe. Parece simple. Incluso puede sonar simplista. Pero no lo es. Porque esa pausa, esa fracción de segundo de gobierno sobre tu propia reacción, es exactamente la brecha por la que entra la gracia de Dios para darte la salida que prometió. Pablo lo dice en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, con una promesa que necesitas tener grabada en tu mente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dará también juntamente con la tentación la salida. La salida existe, siempre existe, pero hay que poder verla. Y un espíritu sin entrenar, en el calor de la reacción inmediata, no puede ver la salida porque está moviéndose demasiado rápido. El ayuno de la reacción te desacelera lo suficiente para ver la puerta que Dios puso ahí. El segundo elemento del método es la renovación activa de la mente. Y aquí llegamos a uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, pero que pocas veces se entiende en toda su dimensión de entrenamiento. Pablo lo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
En el griego, la palabra que se traduce como transformaos es metamorphosdi, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es la misma palabra que se usa para describir la transformación de una oruga en mariposa. No es una modificación superficial, no es un cambio de comportamiento, es una transformación de naturaleza desde adentro hacia afuera. Y esa transformación, dice Pablo, ocurre a través de la renovación del entendimiento. Ahora bien, la palabra renovación en el griego es anakainosis, que tiene la idea de algo que se hace nuevo de manera continua y progresiva. No es una renovación que ocurre una vez, es una renovación que ocurre constantemente, que es un proceso continuo, y eso es exactamente lo que es el entrenamiento, no un evento, un proceso, no una decisión, una práctica. ¿Qué renueva la mente? La palabra de Dios. Pero no la palabra consumida como información, sino la palabra consumida como alimento, como medicina, como entrenamiento. Hay una diferencia enorme entre leer la Biblia para saber más y leer la Biblia para ser transformado. El primero es un ejercicio intelectual, el segundo es un ejercicio espiritual. El primero llena la cabeza, el segundo cambia el corazón. El primero te hace conocer los principios de la victoria. El segundo te hace victorioso. El salmista lo entendía perfectamente. En el Salmo 119, versículo 11, escribe: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. No dice en mi mente he almacenado tus dichos. Dice en mi corazón he guardado. En el hebreo, el corazón, el lev, no es el asiento de las emociones como lo entendemos en la cultura moderna. Es el centro de la vida, el núcleo de la voluntad, el lugar desde donde se toman las decisiones más profundas. Guardar la palabra en el corazón significa haberla integrado tan profundamente que ya no es información externa sino convicción interna. Y cuando la palabra es convicción interna, actúa automáticamente en el momento de la tentación, antes de que la mente haya terminado de procesar lo que está pasando. Eso es entrenamiento. Eso es exactamente lo que ocurre cuando un atleta entrena tanto que sus movimientos se vuelven instintivos. El boxeador no piensa en cómo esquivar el golpe. Su cuerpo ya lo sabe. Lo ha repetido miles de veces hasta que se convirtió en reflejo. El espíritu entrenado con la palabra de Dios responde a la tentación de la misma manera. No tiene que detenerse a deliberar. La palabra que está guardada en el corazón actúa como reflejo espiritual. Y ese reflejo salva la situación antes de que la deliberación tenga tiempo de complicarla. Jesús mismo demostró esto con una claridad absoluta en el desierto. Mateo capítulo 4 nos narra el momento en que fue tentado por el diablo durante 40 días. 40 días de ayuno, 40 días de soledad, 40 días en el lugar más árido y difícil. Y en cada una de las 3 tentaciones que el diablo presentó, la respuesta de Jesús fue idéntica en su estructura. Escrito está. No fue una respuesta emocional. No fue una respuesta de voluntad pura. Fue la palabra. Fue la escritura que estaba tan profundamente integrada en su ser que salió como primer reflejo, no como último recurso. Y nótese algo extraordinario. El diablo también usó la escritura en esas tentaciones. En la segunda tentación, toma a Jesús a la ciudad santa y lo pone en el pináculo del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. El diablo conoce la Biblia. El diablo puede citar versículos, pero no puede usar la escritura correctamente porque no la tiene guardada en el corazón, sino en la mente como herramienta de manipulación. Y Jesús lo derrota no con más volumen de escritura, sino con la escritura guardada en el lugar correcto, aplicada en el contexto correcto, con la autoridad que viene de conocer a Dios desde adentro. Eso es lo que hace el entrenamiento de la mente. No te convierte en alguien que sabe más versículos que el diablo. Te convierte en alguien cuya relación con la palabra es tan profunda que la puede distinguir de las distorsiones que el enemigo intenta usar. Y esa capacidad de discernimiento es exactamente la musculatura espiritual que necesitas para vencer el 99% de las tentaciones que se van a presentar en tu vida. El tercer elemento del método es la práctica de la oración como conversación de entrenamiento.
Y aquí también necesito romper un paradigma que muchos creyentes tienen sobre lo que es la oración, porque si entiendes mal lo que es la oración, no vas a poder usarla como herramienta de entrenamiento. La oración no es principalmente una lista de peticiones. La oración no es un sistema de logística espiritual, donde le envías a Dios una orden y esperas que llegue el pedido. La oración es antes que nada una relación. Es una conversación. Es el espacio donde tu espíritu entra en contacto directo con el Espíritu de Dios, y en ese contacto es transformado. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, algo que es fundamental para entender esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. La contemplación produce transformación. La exposición continua a la presencia de Dios cambia la naturaleza de lo que está siendo expuesto. Esto tiene implicaciones directas para el entrenamiento contra la tentación, porque la tentación opera sobre lo que deseas, y lo que deseas está profundamente influenciado por lo que contemplas. Si contemplas constantemente las cosas del mundo, tu deseo se orienta hacia las cosas del mundo. Si contemplas constantemente la gloria de Dios, tu deseo se orienta hacia Dios. No es una fórmula mágica, es una ley espiritual que funciona tan inexorablemente como la ley de la gravedad. El problema es que muchos creyentes pasan horas contemplando las cosas del mundo y minutos contemplando a Dios, y luego se preguntan por qué sus deseos no cambian. La respuesta es simple y dolorosa. Contemplas lo que contemplas, y deseas lo que contemplas. Cambiar lo que deseas requiere cambiar lo que contemplas, y cambiar lo que contemplas requiere una práctica deliberada, constante, metódica de poner los ojos en Dios a través de la oración. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 2, «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe». La palabra griega que se usa para puestos los ojos es aforao, que tiene la idea de fijar la mirada en algo alejando la mirada de todo lo demás. No es una mirada casual, es una mirada deliberada. Es la mirada del corredor que no mira a los lados porque sabe que si aparta la vista de la meta, pierde el paso. Y esa mirada deliberada es una práctica. Es algo que se hace. Es algo que se entrena. La oración como entrenamiento tiene 3 dimensiones específicas que quiero que entiendas. La primera es la oración de alineación, que es el momento al principio del día donde tu espíritu declara su dependencia de Dios antes de encontrarse con el mundo. Antes de que el mundo te hable, Dios te habla. Antes de que las tentaciones del día se activen, tu espíritu ya está orientado hacia arriba. Esta oración no tiene que ser larga ni complicada. Tiene que ser sincera y específica. No es un ritual, es una calibración, como un instrumento musical que se afina antes de tocar. Tu espíritu se afina en la presencia de Dios antes de enfrentar el día. La segunda dimensión es la oración de intercepción, que es la práctica de orar en el momento mismo en que aparece la tentación. Esto es lo que Pablo llama en 1 de Tesalonicenses 5:17 orad sin cesar. No orad durante horas cada día en un momento específico, aunque eso también tiene su valor. Orad sin cesar. Orad en cada momento. Orad cuando manejas, orad cuando cocinas, orad cuando la pantalla del teléfono te presenta algo que no debería estar ahí, orad en ese instante antes de hacer clic. Esa oración de intercepción es el mecanismo más práctico y más inmediato que tienes disponible en el momento de la tentación. Y un espíritu que ha sido entrenado en la práctica de esa oración la activa de manera casi automática porque ya es un reflejo. La tercera dimensión es la oración de gratitud, que es quizás la más subestimada de todas. La gratitud es una de las herramientas más poderosas contra la tentación porque la tentación opera sobre la percepción de escasez. El enemigo siempre te muestra lo que no tienes, lo que no disfrutas, lo que te falta, lo que otros tienen y tú no. Y sobre esa percepción de escasez construye el deseo de lo que ofrece. La gratitud destruye esa percepción. La gratitud te ancla en lo que sí tienes, en lo que Dios sí ha hecho, en lo que ya está presente en tu vida por la gracia de Dios.
Y cuando estás anclado en la gratitud, la propuesta del enemigo pierde su poder seductor, porque ya no estás viendo desde la escasez, sino desde la abundancia. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es un estado de ánimo, es una guardia activa. Es un escudo espiritual que envuelve tu corazón y tus pensamientos. Y esa paz es el resultado directo de la oración mezclada con gratitud. Un espíritu guardado por esa paz no es un espíritu fácil de tentar, porque está en un estado de satisfacción y de conexión con Dios que hace que las propuestas del enemigo suenen huecas, vacías, insignificantes comparadas con lo que ya tiene. El cuarto elemento del método es el ayuno como disciplina de gobierno. Y aquí necesito hablar del ayuno con la profundidad que merece, porque en la iglesia moderna el ayuno se ha convertido en una práctica que se hace en momentos de crisis, cuando necesitamos una respuesta urgente de Dios, cuando hay algo que queremos que suceda. Y eso no está mal en sí mismo, pero el ayuno tiene una dimensión de entrenamiento que va mucho más allá de la crisis. El ayuno es, en su esencia más profunda, el ejercicio deliberado de decirle no al cuerpo para decirle sí al espíritu. Cuando ayunas, tu cuerpo protesta. El hambre es una de las necesidades más básicas y más urgentes que el cuerpo experimenta. Y cuando deliberadamente niegas esa necesidad por un periodo de tiempo determinado, estás entrenando una habilidad fundamental. La habilidad de gobernar lo que sientes desde lo que crees. Estás practicando el gobierno del espíritu sobre la carne en el escenario más básico y más accesible que existe. Y esa práctica desarrolla en tu espíritu una musculatura de gobierno que luego puede aplicarse en escenarios mucho más complejos. Jesús asumió que sus discípulos ayunarían. No dijo si ayunáis. Dijo en Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis. ¿Cuándo? Es una práctica esperada, no una práctica opcional. Y en el capítulo 17 de Mateo, cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y le preguntaron por qué, Jesús respondió algo que es profundamente revelador para este tema. Dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay un género de resistencia espiritual que no se desarrolla solamente con doctrina correcta o con intenciones sinceras. Se desarrolla con oración y ayuno. Se desarrolla con entrenamiento. Se desarrolla con la práctica disciplinada de decirle no a la carne para que el espíritu tenga primacía. Y cuando el espíritu tiene primacía, no solamente puede enfrentar lo que antes lo vencía, puede enfrentar cosas que antes ni siquiera imaginaba que existían. El ayuno no es una práctica de sufrimiento, es una práctica de libertad. Es el entrenamiento que produce en tu espíritu la capacidad de ser libre de aquello que antes te controlaba. El quinto elemento del método es la comunidad como sistema de rendición de cuentas y de fortalecimiento mutuo. Porque el entrenamiento espiritual nunca fue diseñado para hacerse en soledad absoluta. Pablo escribe en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El verbo restaurar que se usa ahí es catartizo, que en el griego tiene la imagen de alinear algo que está dislocado, de poner en su lugar correcto algo que se ha salido. Es el término médico que se usaba para volver a colocar un hueso roto en su posición. Y eso es lo que la comunidad puede hacer por un espíritu que ha caído. Restaurar, realinear, volver a colocar en el lugar correcto. Pero más allá de la restauración cuando se cae, la comunidad cumple una función preventiva de entrenamiento. Proverbios capítulo 27, versículo 17, dice algo que en su simplicidad contiene una verdad profunda. El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El hierro no se aguza a sí mismo. El hierro se aguza con otro hierro. El proceso de afilado requiere fricción, requiere contacto, requiere la presencia de algo externo que tenga la dureza suficiente para producir el cambio. Y en el terreno espiritual, esa dureza no es agresión ni crítica destructiva.
Es la presencia genuina de alguien que te conoce, que sabe con qué luchas, que te hace las preguntas que no quieres que te hagan y que te sostiene en los momentos en que tu propio espíritu está débil. Hay tentaciones que se mantienen en las sombras precisamente porque nadie sabe que existen. El secreto es uno de los mecanismos más poderosos que el enemigo usa para mantener al creyente atrapado. Lo que está en la oscuridad conserva su poder. Lo que se trae a la luz pierde su poder. Juan lo escribe en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz no es ser perfecto. Andar en luz es vivir sin esconderse. Es tener la valentía de decir, aquí está lo que realmente estoy enfrentando. Aquí está la batalla que nadie ve. Aquí está el área donde mi espíritu todavía no ha alcanzado la victoria que necesita. Y esa valentía, lejos de debilitarte, es uno de los pasos de entrenamiento más poderosos que puedes dar. Ahora quiero que veas la vida de algunos hombres en la Biblia, cuyo espíritu fue entrenado de maneras que todavía hoy nos enseñan algo sobre lo que estamos hablando. José es quizás el ejemplo más completo que existe en el Antiguo Testamento de un espíritu entrenado para vencer la tentación. Su historia es conocida. Fue vendido por sus propios hermanos, llevado a Egipto como esclavo, comprado por Potifar, un oficial del faraón. Y en casa de Potifar sucedió algo que la Biblia relata con una economía de palabras que hace aún más impactante lo que narra. La esposa de Potifar puso los ojos en José y le dijo, «Duerme conmigo». Piensa en el contexto. José era un esclavo. No tenía derechos. No tenía protección legal. Si la esposa de su amo lo acusaba de algo, su vida estaba en peligro. Si la complacía, probablemente obtenía favores, protección, comodidad. La tentación no era solamente sexual. Era una tentación que mezclaba el placer con la supervivencia. Era la clase de tentación que tiene múltiples capas de seducción. Y sin embargo, la respuesta de José fue inmediata, clara, sin deliberación. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No dijo no porque tuviera miedo de las consecuencias. No dijo no porque calculó el riesgo. Dijo no porque su espíritu reconoció el pecado en el primer momento de la atracción y actuó antes de que llegara la seducción. Eso es velocidad de reconocimiento. Eso es entrenamiento. Y la historia de José no muestra solamente un momento de victoria. Muestra que la esposa de Potifar intentó seducirlo día tras día, y día tras día, José no cedió. La tentación fue recurrente, y el espíritu de José resistió de manera recurrente. Eso no es suerte espiritual. Eso es un espíritu que había sido formado en la comunión con Dios desde su infancia, que había guardado la palabra, que conocía a Dios desde adentro y por eso podía reconocer cualquier propuesta que viniera en contra de su carácter. Y luego está el resultado. José terminó en la cárcel, no como consecuencia de haber cedido, sino como consecuencia de haber resistido. La esposa de Potifar lo acusó falsamente y José fue encerrado. Humanamente hablando, su obediencia no le trajo ningún beneficio inmediato. Le trajo una cárcel. Y eso es algo que necesitas entender sobre el entrenamiento espiritual. No siempre produce resultados visibles de inmediato, pero produce resultados eternos. Y en el caso de José, esa cárcel fue el paso que lo llevó directamente al palacio del faraón. El camino de Dios no siempre es el más corto, pero siempre es el que lleva al destino correcto. Daniel es otro ejemplo que no podemos pasar por alto. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia siendo joven, la primera prueba a la que se enfrentó no fue una prueba dramática. No fue un momento de vida o muerte. Fue una prueba que muchos creyentes habrían pasado por alto como algo sin importancia. La comida del rey. En el capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8, se dice algo que revela todo sobre el carácter de este hombre. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón. Tomó una decisión de corazón, una decisión en lo que aparentemente era un asunto menor. La comida no parecía ser el campo de batalla más importante de la historia del pueblo de Dios. Pero para Daniel era un asunto de principio. Era una decisión de a quién le pertenecía su vida,
de quién era el gobernador de sus decisiones. Y esa decisión en lo pequeño, esa fidelidad en lo aparentemente insignificante, fue el primer entrenamiento que produjo en Daniel la fortaleza espiritual para enfrentar años después el foso de los leones y el decreto del rey Darío con la misma serenidad y la misma firmeza. Cuando llegó el momento de que Daniel no podía orar a Dios so pena de muerte, la decisión ya estaba tomada desde hacía años. No fue una decisión de crisis. Fue la expresión natural de un espíritu que había sido entrenado durante décadas en la fidelidad a Dios en lo pequeño y en lo grande. Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. El entrenamiento produjo un hábito. El hábito produjo un carácter. Y el carácter resistió la amenaza más extrema sin cambiar. Eso es lo que el entrenamiento produce en última instancia. No produce una capacidad especial para los momentos de crisis. Produce un carácter que ya sabe quién es y cuál es su posición en todos los momentos, tanto en los ordinarios como en los extraordinarios. Y ese carácter es el que hace que la tentación, cuando llega, encuentre un espíritu que ya tiene respuesta antes de que la pregunta se formule. Y luego está Jesús, el ejemplo supremo, el único ser humano que vivió sin jamás ceder a la tentación. Y lo que la Biblia nos muestra sobre cómo Jesús enfrentó la tentación es revelador para todo lo que hemos estado hablando. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús no enfrentó una versión suavizada de la tentación. Enfrentó la misma tentación que tú enfrentas, con la misma intensidad, con el mismo peso, con la misma presión, y la venció. No porque fuera Dios solamente, sino porque como hombre pleno vivió en perfecta comunión con el Padre, en perfecta sumisión a la palabra, en perfecta dependencia del Espíritu Santo. Y ese es exactamente el modelo que nos dejó. Lucas capítulo 4 versículo 1 dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Fue el Espíritu quien lo llevó al lugar de la tentación. No fue el diablo quien lo atrapó. Fue Dios quien lo llevó, porque ese tiempo de tentación era parte del entrenamiento que Jesús necesitaba completar como hombre para ser el sumo sacerdote perfecto que puede identificarse con cada uno de nosotros. Y lo que hizo durante esos 40 días fue exactamente lo que hemos estado describiendo: comunión con el Padre, dependencia del Espíritu, la palabra guardada en el corazón, actuando como respuesta automática ante cada propuesta del enemigo. Quiero hablarte ahora de algo que es absolutamente esencial para completar este cuadro, y es el papel del Espíritu Santo en el entrenamiento del espíritu humano. Porque ninguno de los elementos que hemos descrito hasta ahora funciona por la fuerza de la voluntad humana sola. El ayuno de la reacción, la renovación de la mente, la oración, el ayuno, la comunidad, todo esto es eficaz, porque el Espíritu Santo es el entrenador que trabaja a través de cada uno de estos medios. Pablo lo dice con una claridad que no deja espacio a la confusión en Filipenses capítulo 2 versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que produce. No eres tú solo el que produce el cambio. Dios trabaja en ti tanto el querer, que es el deseo, como el hacer, que es la acción. El Espíritu Santo no solamente te da el poder para hacer lo correcto, te da el deseo de hacerlo. Trabaja en la raíz del problema, no solamente en la superficie. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, incluye en esa lista algo que se traduce como dominio propio o templanza. En el griego es ekkrateia, que literalmente significa poder sobre uno mismo. Autogobierno.
la capacidad de ser el gobernante de tu propia vida interior. Y ese fruto, dice Pablo, es producido por el Espíritu. No es un logro tuyo, es el resultado de la obra del Espíritu en ti. Pero al mismo tiempo, el Espíritu no lo produce sin tu participación. El fruto crece en el árbol que está plantado, que es regado, que recibe la luz del sol. El árbol no produce la fruta por esfuerzo, la produce por lo que es. Y lo que el árbol es depende de cómo fue plantado y cómo fue cuidado. Eso resume perfectamente la paradoja del entrenamiento espiritual. Tú te entrenas, tú practicas, tú aplicas el método, pero el cambio lo produce el espíritu. Tu responsabilidad es poner tu espíritu en posición de ser transformado. La responsabilidad de la transformación es del Espíritu Santo, y cuando esas dos realidades se encuentran, cuando tu disciplina se junta con la gracia de Dios, el resultado es un espíritu que genuinamente, progresivamente, realmente crece en su capacidad de vencer la tentación. Hay algo más que quiero que entiendas, y es que el entrenamiento no produce invulnerabilidad a la tentación. El entrenamiento produce velocidad de respuesta y fortaleza de resistencia. Jesús fue tentado. Pablo habla de su propia lucha con la carne en Romanos capítulo 7. Los hombres más santos de la historia bíblica enfrentaron tentaciones. El entrenamiento no elimina la tentación. La tentación va a seguir existiendo mientras estés en este cuerpo de carne. Lo que el entrenamiento cambia es lo que ocurre dentro de ti cuando la tentación aparece. Un espíritu sin entrenamiento reacciona con confusión, con parálisis, con el impulso de ceder porque la resistencia cuesta demasiado. Un espíritu entrenado reacciona con claridad, con rapidez, con la confianza de quien ya ha peleado esta batalla antes y sabe cómo termina. La diferencia no está en la intensidad de la tentación, está en la fortaleza del espíritu que la enfrenta. Y quiero ser honesto contigo sobre algo, porque la honestidad es parte del respeto que te debo en este momento. El entrenamiento tiene un costo. La disciplina tiene un costo. Hay momentos en el proceso donde el entrenamiento duele, donde decir no parece imposiblemente difícil, donde la distancia entre el espíritu que eres y el espíritu que quieres ser parece demasiado grande para cruzarla. Y en esos momentos necesitas recordar algo que Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando le ruega a Dios que le quite el aguijón en la carne, y Dios le responde: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza, en la debilidad. Eso significa que los momentos en que sientes que tu espíritu es demasiado débil para resistir son exactamente los momentos donde la gracia de Dios tiene más espacio para operar. El entrenamiento no te pide que seas fuerte. El entrenamiento te pide que seas disponible, que estés presente, que sigas practicando incluso cuando no sientes que estás avanzando. Porque el avance en el entrenamiento espiritual no siempre se siente. Muchas veces se descubre de repente un día, cuando te das cuenta de que algo que antes te derribaba ya no tiene el mismo efecto que tenía. Cuando la tentación que antes requería toda tu energía para resistir, ahora se resuelve casi sin esfuerzo. Y en ese momento reconoces que el entrenamiento estaba funcionando incluso cuando no lo sentías. Eso es lo que el apóstol Pablo describe en su propia vida en Filipenses capítulo 4, versículo 11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido. El contentamiento no es un don que llega de repente. Es algo que se aprende. Es algo que se practica. Es algo que se desarrolla a través del proceso del entrenamiento espiritual. Y si Pablo tuvo que aprenderlo, si el apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento tuvo que aprenderlo, entonces tú y yo también tenemos que aprenderlo. Y la buena noticia es que se puede aprender. El aprendizaje es posible. El entrenamiento es posible. La victoria es posible. Ahora quiero hablarte de algo que es quizás el obstáculo más común y más sutil que impide que los creyentes comiencen o continúen el proceso de entrenamiento espiritual. Es lo que podríamos llamar la trampa de la vergüenza. Porque muchos creyentes que han caído repetidamente en la misma tentación llegan a un punto donde ya no oran, ya no intentan entrenar, ya no buscan a Dios con la misma intensidad de antes. No porque no quieran, sino porque la vergüenza les dice que ya es demasiado tarde, que ya cayeron demasiadas veces, que Dios está cansado de escucharlos pedir perdón por lo mismo,
que el entrenamiento es para los que no han caído tan profundo como ellos. Y eso es una mentira. Es una de las mentiras más destructivas que el enemigo pone en la mente de los creyentes porque los mantiene alejados exactamente del único lugar donde pueden encontrar la restauración y el nuevo comienzo que necesitan. La vergüenza dice, quédate donde estás. La gracia de Dios dice, levántate y comienza de nuevo. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado. No dice si alguno que sea perfecto, no dice si alguno que no haya caído. Dice si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. La provisión está hecha para el que ha caído. El abogado está listo para el que necesita defensa. La gracia está disponible para el que la necesita, no para el que no la necesita. Y Proverbios 24, versículo 16 dice, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Lo que define al justo no es que no cae, es que se le... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. Cold sparks falling through the loading docks, street lights trembling over broken clocks. Smoke curled slowly from the subway grates, like tired dragons sleeping under trains. Warehouse windows glowing pale and thin, moonlight trapped inside the skeletons. We ran laughing through the factory haze, steel-toed thunder shaking empty space. Your shadow stretched across the concrete walls, like black wings climbing abandoned malls. Rusty elevators coughed our steam like old machines still trying to dream, and every chain against the floor sounded like, oh,
dance beneath the overload. Concrete feathers in the stormlit air, silver lungs breathing midnight glare. We move fast enough to bend the dark like switchblade sparks inside our hearts. So factory smoke becoming tidal waves. Graffiti. Levanta. El entrenamiento no es para el que nunca ha fallado. El entrenamiento es para el que decide que la caída no es el final de la historia. Que hay más entrenamiento por delante. Que el espíritu puede ser más fuerte hoy que ayer, aunque ayer haya caído. Si estás escuchando esto y sientes el peso de una caída reciente o de una lucha que viene de años, necesitas escuchar esto con toda la claridad que puedo dártela. El entrenamiento comienza hoy. No cuando te sientas digno. No cuando hayas pasado un periodo de tiempo sin caer. Hoy, ahora, en el estado en que estás, con el historial que tienes. El Espíritu de Dios no está esperando que mejores para empezar a trabajar en ti. Está esperando que te des la vuelta y lo mires. El hijo pródigo no regresó a casa cuando se había limpiado, cuando había mejorado, cuando tenía algo que ofrecer. Regresó en su peor momento, cubierto de suciedad, hambriento, avergonzado, con un discurso preparado de cómo iba a ganarse de nuevo el lugar como siervo. Y el padre lo vio cuando todavía estaba lejos. Lo vio venir y corrió a su encuentro. Y antes de que el hijo pudiera terminar su discurso, el padre ya lo estaba vistiendo con la mejor ropa, poniéndole el anillo, mandando preparar la fiesta. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que te espera cuando te vuelves hacia Él. No un juez con los brazos cruzados esperando a ver si eres suficientemente sincero. Un padre que corre. El entrenamiento espiritual comienza en ese regreso. Comienza en ese momento de volver los ojos hacia arriba y decir, hoy es un nuevo día. Hoy comienza algo diferente. Hoy mi espíritu empieza a recibir lo que necesita para ser lo que Dios diseñó que fuera. Y ese momento de decisión, esa vuelta, es en sí mismo el primer paso del entrenamiento. Porque el entrenamiento no comienza con la fuerza, comienza con la rendición, comienza con reconocer que no puedes hacerlo solo y que no tienes que hacerlo solo. Quiero cerrar este tiempo que hemos pasado juntos con algo que quiero que lleves contigo, que quiero que recuerdes mucho tiempo después de que hayas terminado de escuchar este mensaje. Y es esto. Dios no te dio un espíritu débil que solo puede sobrevivir a la tentación con muchísimo esfuerzo. Dios te dio un espíritu que fue diseñado para vencer. Un espíritu que lleva en su interior la semilla de todo lo que necesita para ser fuerte, para ser veloz, para ser sabio, para ser libre. El problema nunca fue la capacidad de tu espíritu. El problema fue que nadie te enseñó a desarrollar esa capacidad. Pablo lo escribe en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. El versículo que ya conoces pero que nunca es suficiente escuchar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía no viene de Dios. El espíritu que cede ante la primera presión, el espíritu que huye cuando la tentación amenaza, el espíritu que está atrapado en el ciclo de la caída y la vergüenza, ese no es el espíritu que Dios diseñó para ti. El espíritu que Dios te dio es espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Y ese espíritu que llevas dentro, ese espíritu que quizás hoy no reconoces en ti mismo porque todavía no has sido entrenado, ese espíritu es capaz de eliminar cualquier tentación que el enemigo ponga delante de ti. Pero tiene que ser entrenado, tiene que ser desarrollado, tiene que pasar por el proceso que Dios diseñó para que sea todo lo que puede ser. Y ese proceso comienza con una decisión. La decisión de no conformarte con sobrevivir a la tentación. La decisión de no conformarte con caer y levantarte indefinidamente sin ver ningún cambio real. La decisión de entrar en el proceso de entrenamiento con la misma seriedad con que entrarías en cualquier proceso de crecimiento que realmente te importa. Si hoy dices sí a ese proceso, si hoy decides que tu espíritu merece el entrenamiento que Dios ha provisto para él, algo va a comenzar a cambiar. No de la noche a la mañana. No de manera dramática e instantánea, pero va a comenzar.
Y cada día que pase en el entrenamiento va a ser un día en que tu espíritu sea un poco más fuerte, un poco más veloz, un poco más capaz de reconocer la tentación antes de que te alcance y de responder con la palabra de Dios antes de que la carne tenga tiempo de reaccionar. El entrenamiento es posible. La victoria no es un ideal inalcanzable reservado para los santos de los libros de historia. La victoria es el diseño original de Dios para tu vida. Fue comprada por la sangre de Jesús en la cruz. Fue garantizada por la resurrección. Fue equipada por el Espíritu Santo que vive en ti, y es activada por el entrenamiento deliberado, constante, metódico y lleno de gracia de tu espíritu. Eso es lo que hemos visto hoy juntos, que el espíritu humano tiene una capacidad extraordinaria para vencer la tentación, que esa capacidad requiere entrenamiento para desplegarse, que ese entrenamiento sigue un método bíblico claro. El ayuno de la reacción, la renovación activa de la mente, la oración como conversación de entrenamiento, el ayuno como disciplina de gobierno, y la comunidad como sistema de fortalecimiento mutuo. Que el entrenamiento es un proceso progresivo que requiere resistencia y que tiene un método. Que la gracia de Dios no es una alternativa al esfuerzo, sino el poder que hace eficaz el esfuerzo. Y que el entrenamiento comienza hoy, exactamente donde estás, exactamente con el espíritu que tienes, en el estado en que se encuentra. No hay un mejor momento para comenzar que este. No hay una condición previa que debas cumplir. No hay un nivel de santidad que debas alcanzar antes de que Dios comience a trabajar en ti. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Y ese espíritu es más que suficiente para entrenar lo que llevas dentro, hasta convertirlo en algo que venza el 99% de todo lo que el enemigo intente poner en tu camino. Empieza hoy. Empieza ahora. Empieza con el siguiente momento que tengas de tentación, y en lugar de reaccionar, pausa. En lugar de ceder, ora. En lugar de huir de Dios con vergüenza, corre hacia Él con confianza, porque tienes un sumo sacerdote que fue tentado como tú, y que venció, y en Él tienes todo lo que necesitas para vencer también. Si este mensaje te habló hoy, si algo de lo que hemos visto juntos resonó en tu corazón, me gustaría que lo compartieras con alguien que necesite escucharlo. Hay personas en tu vida que están luchando con exactamente esto. Personas que se sienten atrapadas, que han caído muchas veces, que ya casi no tienen esperanza de que algo pueda cambiar en su vida espiritual. Comparte este mensaje con ellas. Puede ser el comienzo de algo nuevo para alguien que lo necesita urgentemente. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Cada semana estamos abriendo juntos la palabra de Dios de esta manera, con profundidad, con honestidad, con el único propósito de que tu vida espiritual no sea algo que simplemente existe, sino algo que crece, que se fortalece, que avanza. Escribe en los comentarios la frase, mi espíritu fue diseñado para vencer. Escríbela como declaración de fe, como el comienzo de un nuevo nivel en tu caminar con Dios. Que esa declaración sea el primer paso de entrenamiento que das hoy. Que el Dios de paz que santificó a Pablo, que fortaleció a José, que guardó a Daniel, que equipó a Jesús en el desierto, ese mismo Dios te santifique por completo a ti también, y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Y nos vemos en el próximo video.